Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero les recordamos que el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. El viernes será el único día en Buenos Aires de esta semana con público, que será la matinée del viernes a las 8 de la noche, en Venezuela 3:30, ahí los esperamos. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway, a las 9:30 de la noche. Hablaremos hoy de Tarquino el Soberbio, así que vamos a ubicarnos en la época de la monarquía rumana, previo a la República, y digamos ya que Tarquino fue el último rey de los 7. Retrocedamos algunos años antes del reinado de Tarquino el Soberbio. El padre de Tarquino se llamaba Tarquino Prisco, que va a ser, que después fue Tarquino el Antiguo. Había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio y empezó a conspirar, y por ahí consiguió hacerse del trono. Lo hizo destituir a Anco Marcio. Cuando Anco Marcio murió, empezó a conspirar para ver si podía hacerse con el trono. Entonces organizó una cacería e invitó a esa cacería a los hijos de Anco Marcio, que eran los sucesores naturales del trono. Se fueron los hijos de cacería y él se quedó. Mientras los otros estaban ahí cazando, convenció al pueblo romano de la necesidad de que lo nombraran rey. Cuando los príncipes sucesores regresaron de cazar, se encontraron con que había otro niato ocupando el trono que les correspondía. Pero bueno, ante el hecho consumado no pudieron hacer nada, pero prometieron vengarse. Despacito, dice, ya vas a ver, dijeron, nada más. Así reaccionan los hijos de los reyes a quienes les organizan cacerías para alejarlos. Tarquino padre estaba casado, pero sucedió que se enamoró de una esclava de palacio. Tuvo un hijo con ella, y ella le hizo prometer que a ese hijo lo iba a nombrar sucesor, y así lo hizo. Tarquino Prisco, llamado luego Tarquino el Antiguo, nombró como sucesor al hijo de su amante, y este sucesor fue llamado Servio Tulio, que se convirtió en rey de Roma cuando Tarquino el Antiguo, Tarquino Prisco, fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Adivine. Por aquellos que les habían prometido venganza unos párrafos atrás. Bueno, aquí Tarquino hijo quedó como segundón. Tarquino hijo era hijo de la esposa verdadera de Tarquino el Antiguo. Y Servio Tulio era el hijo de un amante. Y el Tarquino chico se quedó ahí tranquilo mirando, esperando la oportunidad para ver qué se ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes. Servio Tulio fue el rey que, a la manera de los griegos, instituyó un servicio militar que afectaba la vida de las personas para siempre. Así era en Atenas y en Esparta también. Bueno, al principio Tarquino, nuestro Tarquino, el que luego iba a ser Tarquino el Soberbio, Tarquino hijo, se acercó a Servio Tulio en forma pacífica y así pudo casarse con la hija del rey, que se llamaba Tulia. Hay algo de incestuoso en todo esto, según se verá. Al cabo de pocos años, meta soborno, meta persuasión, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas y así alcanzó la mayoría en la asamblea rectora y en el senado romano. Cuando pensó que ese poder era suficiente, se mandó un discurso ahí en contra de Servio Tulio, que Servio Tulio esto, que Servio Tulio aquello. Eso fue todo lo que dijo. Contundente. No, creo que en realidad dijo que la corona le pertenecía a él por derecho de nacimiento. Y ahí sucedió algo terrible. Servio Tulio, al enterarse del discurso, fue hasta el Senado para hacer un descargo, y Tarquino
en un acto democrático, lo agarró al rey y lo tiró por la escalera. Cuando cayó, un grupo numeroso de partidarios de Tarquino arrastró el cuerpo de Servio Tulio hasta que se murió y dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado. Bueno, ¡qué gente! Sí. Así Tarquino fue proclamado como el 7º rey de Roma, ahí con su mujer Tulia, que era la hija del finado Servio Tulio. Y regresó con ella a su casa para mudarse al palacio. Una leyenda dice que al pasar por el lugar donde estaba el cadáver de Servio Tulio, el carro que ellos ocupaban lo pisó y bueno, nada, son cosas que se dicen para hacer los relatos más interesantes. Tarquino en el trono fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaba que eran partidarios de Servio, incluso a cuanto senador le echara en cara los métodos que había utilizado para llegar al poder. Confiscó los bienes de otros romanos cuya fortuna codiciaba, y tan desmesurado fue su orgullo que lo empezaron a llamar el soberbio. Algunos dicen que él mismo eligió ese apodo, y esto puedo creerlo porque en general soberbio nunca fue para los reyes un insulto, sino más bien un halago. Con Tulia tuvo 3 hijos. El menor, Sexto, que en realidad era el tercero, lo igualaba en crueldad. El hijo menor, ¿no? Parece que una vez, para dominar una ciudad, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con el padre, que había traicionado su confianza, y bueno, entonces los ciudadanos lo colocaron al frente de sus tropas, y así le fue porque Sexto dice, es mentira, sigo siendo leal a mi padre, e hizo matar a todos los jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y bueno, finalmente no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Más allá de los éxitos militares y las crueldades de Tarquino, el rey sufría muchísimo porque vivía con el miedo que acompañaba a todos los reyes romanos y que además acompaña, me parece a mí, a todos los tiranos, que es el miedo a ser asesinado, ¿no? Tarquino era muy supersticioso y entonces consultaba día tras día a los augures de Etruria, del país de los etruscos, pero los resultados no lo convencían y lo conducían a un estado de temor todavía mayor, ¿no? Cierto día alguien se presentó en el palacio y se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros, una divina, una hechicera. La Sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro. Bueno, dijo Tarquino, quiero verlos. Pero la Sibila le dijo, si me pagas, podrás verlos. Y acto seguido presentó una suma exorbitante que Tarquino se negó a pagarle. Al día siguiente se presentó la Sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6. Le dijo que había quemado los 3 que faltaban y que pedía el mismo dinero de antes, pero esta vez por los que quedaban, por los 6 que quedaban. Con una mezcla de orgullo y desesperación, Tarquino rechazó una vez más la propuesta. Sin embargo, la Sibila de Cumas regresó por tercera vez, ahora solamente con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente, el rey supo que aquella mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y, aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos, igual que lo solicitado por los 9. Y los 3 libros conocidos desde entonces como libros sibilinos fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter, en el Capitolio, y sólo debían consultarse cuando Roma enfrentara un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban las angustias diarias. Un día, una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hasta el trono.
Parece que el rey temblaba de miedo. Finalmente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle qué significaba tal aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, el sobrino se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Recibieron instrucciones de ser precisos, de preguntar de modo tal que no quedaran dudas. Y la pregunta fue: ¿quién será el próximo rey? Y la respuesta fue: el primero que bese a su madre será sucesor del reino romano. Los 2 hermanos corrieron a besar a Tulia, pero Junio Bruto, al que Tarquino consideraba un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo. Y comprendió, mitad con dolor, mitad con alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino, se enamoró de la mujer de Junio Bruto. Pero, che, no había gente ahí en el qué lugar. cosa, la hermosa Lucrecia. Y, quebrantando las leyes paganas de hospitalidad, Sexto la amenazó con la espada. Fue a la casa, la amenazó con la espada y quiso violarla. Lucrecia se defendió y Sexto pensó una estratagema. Aprovechando la ausencia del esposo, amenazó a Lucrecia con el anuncio de que si volvía a resistirse, mataría a un esclavo, lo acostaría desnudo al lado de ella y simularía después haber vengado el honor de Junio Bruto y ella sería castigada. Sí, qué gente. Qué retorcido, además. Pensar que uno se queja de su familia. La crueldad en el escenario de... No sé bien lo que pasó, pero cuando Bruto regresó, Lucrecia le contó lo sucedido y después de contárselo se clavó un puñal en el pecho. Y Bruto, desesperado, gritó: «No tendré momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono». Y arengó a la multitud, contó la ofensa a Lucrecia, y bueno, finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino, lo expulsó de la ciudad junto con su esposa y sus hijos. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino aquellos libros civilinos que le había dejado la Sibilia de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. La época monárquica había acabado para Roma. La ciudad fue desde entonces una república, gobernada por 2 magistrados o cónsules elegidos anualmente. Uno de los 2 primeros fue, sí, Junio Bruto. Era el año 509 a.C., y puede decirse entonces que la pitonisa no se había equivocado. El sucesor fue el que se había roto la boca. 14 años más tarde, Tarquino el Soberbio murió en el destierro. ¿A quién le dedicamos la charla? Bueno, a Lucrecia, la fiel mujer de Junio Bruto. Al propio Junio, que parecía un buen tipo, ¿no? Y podemos, o a las pitonisas, ¿no? A las sibilas, que son seres destinados a transmitir a los hombres una sabiduría superior. Me quedé inquieto igual con esos 6 libros quemados. Sí, faltantes. que para mí era lo mejor. Eso está... Quizás eso era lo que explicaba el porvenir de estos personajes. Posiblemente. Y esos son los negocios que suelo hacer yo. Claro. El mismo negocio de Tarquino. Negarse a pagar, y después terminar pagando el triple. Hay que agarrar los 9 libros cuando se los dan. Pagarlo y chao, ¿no? Y ya que hablamos de pitonisa, vamos a escuchar una canción que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que es aquella en que Mercedes Sosa representa a una pitonisa. También dedicárselo a la propia Mercedes, que fue una pitonisa en el sentido que fue un ser destinado a revelar a los hombres
conocimientos superiores. La música y el arte son también libros ocultos que debemos consultar en momentos de peligro. Libros oscuros, pero también sabios. Así que Mercedes es la intérprete y el objeto de nuestra dedicatoria. Canta de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, la vidalita del camino, que es la respuesta de una pitonisa.